Los juguetes acompañan la infancia humana desde tiempos inmemoriales. Parecen inocentes, inofensivos y casi eternos, pues albergan las memorias, risas y juegos de quienes los han poseído. Sin embargo, existen leyendas y mitos que oscurecen su aparente candor. Narraciones que han circulado por generaciones, cruzando fronteras y adquiriendo con el tiempo ese matiz inquietante que solo los relatos populares pueden lograr. Hoy recorreremos 5 de las más extrañas y perturbadoras leyendas urbanas que existen alrededor de los juguetes. Descubre por qué, en ocasiones, la fantasía puede transformarse en pesadilla y cómo lo cotidiano puede volverse, de repente, inexplicablemente inquietante. La primera leyenda nos traslada a la tranquila ciudad de Xochimilco, en México, donde la isla de las muñecas se ha convertido en un escenario de inquietud y misterio. En este lugar, entre los canales cubiertos por nenúfares y rodeados de árboles enjutos, cientos de muñecas viejas cuelgan de las ramas como extraños guardianes. Todo comenzó cuando don Julián Santana Barrera se trasladó allí, decidido a escapar de la ciudad y vivir en quietud. Sin embargo, su soledad se vio interrumpida por un hecho impactante. Según la leyenda, encontró el cadáver de una niña flotando en el canal. Poco después, una muñeca apareció varada en la orilla. Don Julián, creyendo que era el espíritu de la niña que lo acechaba, colgó la muñeca en los árboles, esperando apaciguar cualquier entidad. Pero con el tiempo, más y más muñecas fueron agregadas. Algunos visitantes aseguran que los ojos de las muñecas los siguen, y que sus miembros pueden moverse por sí mismos. Rumores de risas infantiles en la noche, murmullos ininteligibles y susurros han sido contados por quienes se atreven a pisar la isla. Tras la muerte repentina de don Julián, su leyenda solo creció. Hay quienes creen que hoy el espíritu del hombre y el de la niña acompañan a estos inquietantes juguetes, preservando con sus miradas de vidrio los secretos de la isla de las muñecas. La segunda leyenda sitúa sus raíces en el húmedo ambiente de Edimburgo, Escocia, donde existe un pequeño escaparate que llama la atención de quienes pasan cerca del cementerio de Greyfriars. Allí reposan 8 ataúdes diminutos de madera, cada uno conteniendo dentro una muñeca tallada a mano, con rasgos burdos y expresiones sorprendentes. Se cuenta que, en 1836, un grupo de niños descubrió por casualidad este misterioso conjunto oculto bajo una roca. Desde entonces, su origen ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos sugieren que las muñecas representan a las víctimas de los célebres asesinos Burke y Hare, quienes a principios del siglo XIX se dedicaban a asesinar personas para vender sus cadáveres a la medicina. Otros afirman que son amuletos de brujería o símbolos de venganza usados en rituales secretos. La auténtica función de estos ataúdes jamás ha sido aclarada, y el desconcierto permanece. Hoy se exhiben en el Museo Nacional de Escocia, donde algunos trabajadores dicen haber escuchado pasos inusuales por la noche y haberse topado con pequeñas huellas de barro inexplicables junto a las vitrinas. Así, el misterio de las muñecas del cementerio de Greyfriars sigue vigente, alimentando nuevas teorías mientras rechaza ser completamente descifrado. La tercera leyenda tiene su epicentro en Japón, país conocido por su alta sensibilidad hacia lo espiritual. En la pequeña localidad de Hokkaido, una muñeca llamada Okiku se ha vuelto protagonista de una de las historias más extrañas y persistentes. Okiku fue regalada a una niña, quien la adoraba y nunca se separaba de ella. Sin embargo, la tragedia golpeó el hogar cuando la pequeña falleció a muy corta edad. Sus padres, devastados, colocaron la muñeca junto a su retrato en casa como recuerdo. Con el tiempo, notaron algo imposible. El cabello de Okiku comenzaba a crecer, lento pero perceptible. Al observar con mayor atención y tras consultar a los monjes del templo local, todos confirmaron que el cabello era real, humano y seguía extendiéndose. Se rumorea que el espíritu de la niña permaneció vinculado a la muñeca, de ahí su inquietante vitalidad. Hoy la muñeca permanece custodiada en el templo Manenji,
donde cada año se realiza un ritual para cortarle el cabello. Quienes han visitado a Okiku aseguran sentir una presencia misteriosa y casi palpable frente a la muñeca, como si la niña siguiera observando, esperando que le devuelvan los días felices de su infancia perdida. La cuarta leyenda es probablemente la más célebre en las historias de juguetes malditos. Se trata de Robert, la muñeca que habita en Key West, Florida. Robert no es una muñeca como cualquier otra, sino una figura fabricada a principios del siglo XX, con un rostro inexpresivo y una apariencia ligeramente anticuada. Perteneció a un niño llamado Robert Eugene Otto, cuyo aprecio por la muñeca era tal que le dio su propio nombre. Con el paso del tiempo, la familia Otto comenzó a notar sucesos extraños en la casa. Objetos que se caían, risas apagadas que resonaban en las habitaciones vacías y hasta muebles que aparecían movidos durante la noche. Cuando el niño culpaba a Robert, la muñeca, todos pensaban que era solo una fantasía infantil. Sin embargo, los empleados del hogar y los propios padres comenzaron a experimentar también acontecimientos inexplicables. Vecinos afirmaban ver a la muñeca desde la ventana, mientras la familia no se encontraba en casa, y algunos testigos aseguraron haberla visto cambiar de expresión. Robert terminó en un museo, donde aún permanece. Los trabajadores del lugar cuentan que la muñeca, sentada tras su vitrina, lanza miradas penetrantes a quienes se atreven a burlarse de ella. Visitar a Robert implica respetar ciertas reglas. Muchos aseguran que si tomas una foto sin pedir permiso, sufrirás una cadena de mala suerte. El museo está repleto de cartas de gente arrepentida, suplicando perdón a Robert por haberlo subestimado. La última leyenda que exploraremos orbita en torno a un tipo de juguete muy común, los Furby. A fines de los años 90, los Furby eran un fenómeno mundial por su capacidad de aprender palabras y responder a estímulos. Sin embargo, pronto comenzaron a circular historias que ponían en entredicho su inocencia. Hay quienes aseguran que los Furby pueden grabar conversaciones, otros que se activan solos en la oscuridad, emitiendo frases en un idioma indescifrable. En más de un hogar se ha reportado que los Furby despertaron a familias en mitad de la noche, hablando sin razón aparente, aunque estuvieran sin baterías. Algunos aseguran haberles oído contar chistes malos, pero también frases alarmantes como «te estoy mirando» o «no quiero estar solo». Se dice que su inteligencia artificial primitiva tenía fallos extraños, pero este comportamiento excedía todo error de fábrica. Incluso se registraron casos en los que personas intentaron destruir sus Furby, solo para encontrar el juguete intacto o escuchar su voz proveniente del basurero días después. Aunque la empresa fabricante negó categóricamente cualquier función siniestra, la leyenda urbana de los Furby, que cobran vida propia, sigue viva en la memoria de quienes aún no logran olvidar el brillo inquietante de sus ojos digitales. Estas son tan solo 5 de las más extrañas leyendas urbanas relacionadas con juguetes alrededor del mundo. Pero tras cada mito subyace una verdad universal. Los juguetes, imbuidos del cariño, los sueños y los miedos de quienes los poseen, adquieren una vida secreta, un significado que a menudo trasciende lo material. Quizá por eso, cuando la noche cae y el silencio llena la casa, la imaginación vuela y el corazón de los antiguos juguetes late con fuerza, reclamando su lugar en las narraciones donde lo maravilloso y lo aterrador se entrelazan. Cada leyenda es un eco de ese misterio, un susurro en la oscuridad, una invitación a nunca mirar con completa inocencia aquello que parece destinado solo al juego infantil. Tal vez, la próxima vez que pases junto a tu vieja muñeca, tu figura de acción favorita o tu peluche de toda la vida, recuerdes estas historias y te preguntes, ¿y si los juguetes, después de todo, sí guardaran secretos capaces de helar la sangre? Porque al fin y al cabo, lo más inquietante de estas leyendas no es lo que cuentan sobre los juguetes, sino lo que nos cuentan sobre nosotros mismos y la capacidad humana de entrelazar realidad y ficción, dándole vida a lo inanimado
y creando mundos en los que, por unas horas, la frontera entre lo real y lo fantástico se desvanece. De una u otra manera, todos llevamos un poco de esas leyendas en nuestro interior, un recordatorio de que hasta lo más tierno puede tornarse enigma, y que a veces los objetos más cotidianos albergan las historias más insólitas. Inscribirse. Cada semana, una nueva historia que quizás no puedas olvidar.